hablemos claro. De nuevo, estamos con la audiencia y como siempre estamos acostumbrados a traer personas de jerarquía a nuestro programa. En estos momentos lo tenemos a uno de los hombres que más sabe del tema energético del país. Él es ingeniero, es doctor en ingeniería eléctrica. O sea, títulos suficientes como para hablar con autoridad de un tema que es actual. Y sobre todo hay muchas voces, unas en un sentido, otras en otro sentido con relación a nuestros derechos en Itaipú. Y yo quiero comenzar haciendo una alusión especial a un periódico que en el día de la fecha dio en primera plana un título, me parece a mí repugnante. Dice, Lula se acordó del respeto a los paraguayos, pero no se acordó del precio justo. Eso le corresponde al Paraguay. Eso no le corresponde al presidente brasileño. Él con decir que va a respetar los derechos paraguayos está diciendo mucho. Está dándonos el lugar que nos corresponde. Pero el precio justo es, nosotros tenemos que luchar por eso. Somos los paraguayos los que tenemos que enarbolar esa bandera y no pedir que el brasilero venga a enarbolar nuestra bandera. Semejante ridiculez no tiene nombre y es tapa del principal diario de Asunción. Es una demostración elocuente de que las cosas no se manejan con la debida seriedad por parte de gente que tenía que haber estado al frente para llevar con responsabilidad, con conocimiento de causa, la defensa de los intereses paraguayos. No quise dejar pasar esto porque me pareció que es una verdadera vergüenza para nosotros los paraguayos. La defensa de nuestros intereses nos corresponde a nosotros. Al final, ayer el presidente Lula vino a decirnos que va a respetar nuestros derechos y ¿qué más eso queremos? La segunda parte ya nos corresponde a nosotros, defender nuestros derechos y llevar a la mesa de negociaciones. Entonces, con esta breve introducción, lo recibimos al ingeniero Carlos Cardoso, persona bastante ilustrada en la materia, y pedirles su opinión con relación a nuestros derechos en Itaipú. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Realmente es un placer. Y el tema en sí, para mí me apasiona, ¿verdad? Porque estuve más de 35 años de alguna forma conectado con Itaipú y estudiándole Itaipú. O sea que yo conozco el tema de Itaipú con bastantes detalles y hay muchas cosas que podemos hablar, ¿verdad? Pero como el tiempo de la televisión es reducido, yo creo que hay dos puntos que vale la pena que lo toquemos un poco con mayor detalle, que es la renegociación del anexo C y el segundo punto que se habla bastante es la deuda de Itaipú. Entonces son dos temas que yo creo merece que lo discutamos un poco. Aparte de eso, hay muchísimas cosas en Itaipú que si vamos a tocar seguramente vamos a llevar mucho más tiempo de lo que disponemos. Pero para mí esos dos temas son bastante importantes de tratar en este primer encuentro nuestro, ¿verdad? Un encuentro abierto, sin una programación en sí, ¿viste? Vos que venimos aquí con las manos vacías para hablar de aquello que creemos que conocemos y vamos a dar nuestra posición, nuestra opinión y en algunos casos puede que se oponga un poco a lo que la gente piensa, no le guste, pero las cosas son así. Y vos dijiste una cosa interesante recién, el precio justo, ¿verdad?
y vamos a mirar el origen de dónde viene la palabra precio justo. Viene del Acta de Iguazú. Del Acta de Iguazú, en donde se colocó, y estas dos palabras, precio justo, fue lo suficiente para que durante 50 años se discuta, ¿verdad? ¿Qué es el precio justo? Precio justo puede ser un precio justo para ellos, precio justo para nosotros, precio justo para qué. Y después digo yo, ¿para qué hablar de precio justo si el precio de Itaipú está claramente desde hace 50 años establecido cómo se fija en el anexo C? El anexo C dice el precio que se tiene que cobrar por Itaipú. A partir de lo que está previsto en el anexo C, se llegó a hacer actualizaciones, pero fueron más actualizaciones políticas, de buenas relaciones, cosas así. Pero ¿cómo fijar el precio de Itaipú? Ya lo acordaron aquellos que firmaron el Tratado de Itaipú 50 años atrás. ¿Y para qué discutir precio justo otra vez? ¿Por qué no leemos nomás el anexo C? Y bueno, vamos a decir, ¿es justo esto que está aquí? Y no sería tan justo, tal así que se fueron reajustando los valores que se obtuvieron en base al anexo C. Pero ya se fijó, 50 años atrás, ya se fijó el precio de la tarifa de Itaipú, tiene que ser fijado conforme el anexo C. Entonces, por cierto, es un anexo C que está terminando, que por supuesto tenemos que renegociar, y ahí tenemos que comenzar a hacer un análisis bastante más serio de qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que vamos a hablar. A mí me asusta, te cuento bien, doctor, me asusta que aparezca en tapa de los diarios, que aparezcan especialistas del sector energético diciendo el precio justo sería para nosotros el precio de mercado. El que repite esas palabras para mí no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Por qué lo digo eso, doctor? Porque en el Brasil no existe precio de mercado energético. Entonces, ¿cuál es el precio de mercado que lo vamos a pedir? Yo creo, ¿verdad? Porque el profesional pues lee un poco esas revistas internacionales y ahí aparece, tenemos que ser sinceros, aparece precio de mercado, Chile tantos dólares por megawatt, Venezuela tanto, Brasil tanto. Eso que corresponde a Brasil está errado. No existe un precio de mercado del Brasil. La energía en el Brasil se negocia en dos ambientes de comercialización. Un ambiente que se llama ambiente de comercialización regulado, en donde tiene gran influencia el gobierno, y otro ambiente que se llama ambiente de comercialización libre o desregulado, donde hay una libertad un poco mayor para que el generador negocie con el comprador una cosa así como estamos hablando nosotros dos, el precio. Y ese no es el precio de mercado, ese se llama el precio de negociación vendedor-comprador. Uno puede obtener un precio bajo o puede obtener un precio alto. Ese no es precio de mercado. Hay una cosa así llamado mal también precio de mercado, que es el precio del mercado de corto plazo. Solamente que el mercado de corto plazo, si analiza cómo se determina, ve que el mercado de corto plazo está muy relacionado con las centrales termoeléctricas, con el precio de las centrales termoeléctricas. Si las centrales termoeléctricas
entran a funcionar para atender la demanda brasileña. En ese caso, el mercado de corto plazo, el precio de mercado de corto plazo, que se llama también el mercado spot, ese es un valor que cuando falta agua en el Brasil, cuando en las centrales la acumulación de agua comienza a bajar, ese valor sube. Pero cuando hay buena afluencia, ese valor es bajísimo. Cuando te hablo de bajísimo, te estoy diciendo inclusive mucho menos de lo que se le paga a Paraguay por esa energía que se le vende, de $4 por megawatt. Y así vos ves la disposición de este precio del mercado spot y ves que del 100%, en 4% el precio es alto. El resto es bajo. Y como depende del precio de las centrales térmicas, entonces no es una referencia para el caso brasilero, que es eminentemente hidroeléctrico. Entonces tenemos que, yo digo, para negociar con el Brasil, tenemos que conocer profundamente el mercado brasileño, cómo se procesan las negociaciones en el mercado brasileño. Te voy a dar un dato que seguramente mucha gente no conoce. Vos sabés que en el Brasil existen más de 600 centrales hidroeléctricas. Itaipú es una. En el Brasil existen más de 600. Entonces tenemos que ir a pelear en un mercado en donde somos uno más en una multitud. Si nosotros agarramos y vemos la generación total de Itaipú, que está en torno de 100 gigawatt hora de energía, vemos que la contribución de Itaipú, Paraguay, es nada más que 4.500. O sea que 100 yo te hablo y la contribución de Itaipú es 4.500. Entonces, esas son informaciones que nosotros tenemos que manejar para no llegar allá y querer gritar, yo quiero precio de mercado, que te va a reír y te va a decir, pero ¿de qué mercado me estás hablando? Entonces son cosas que yo creo que merecen que se estudie profundamente aquí en Paraguay antes de llegar a una negociación con el Brasil. ¿Qué nosotros queremos y qué lo que vamos a pedir? Si vos me decís qué queremos, yo te voy a decir como paraguayo, ¿qué es lo que no quiero? Primera cosa, no quiero que se corten las cuestiones de los royalties, de todas esos beneficios que ya viene para Paraguay. Esas son cosas ya ganadas. Pero ¿qué también quiero? Disponibilidad de la parte que me corresponde. Entonces es ya una mezcla, porque no quiero perder algo, pero quiero otra cosa. Entonces tenemos que saber bien qué es lo que vamos a pedir. Y eso no es fácil. La libre disponibilidad, escuchamos mucho que dicen la gente. Nosotros tenemos que utilizar nuestra energía en el país. Claro que eso es una cosa ideal, ¿verdad? Pero no con el modelo país actual que tenemos. ¿Por qué? Vamos a suponer que nosotros como Paraguay decidamos, peleamos y consigamos toda nuestra parte. Ahí seguro que vamos a perder los royalties, todo esto vamos a perder. Y tengamos una energía barata. Vamos a traer industrias, grandes industrias, para consumir esa energía, ¿verdad? Pero ¿qué muestra la historia de las grandes industrias que vienen al Paraguay? Que no hay lo mucho. Que esa gente viene, se aprovecha de nuestras riquezas,
mal emplean a nuestra gente y los lucros que quitan lo llevan todo fuera del país. No vamos a hablar solo de la hidroeléctrica, vamos a mirar también el resto del país. ¿Qué pasa con las...? Nosotros hablamos mucho de las inversiones, doctor. Que vengan inversiones, crear el ambiente para inversiones. Y hay paraguayos que invierten acá y ahora le entregamos a los norteamericanos porque así se le ocurre a los norteamericanos. Esas son cosas que también tenemos que entender, que la desgracia es nuestra. Y claro, todo es nuestro. Imagínense lo que representa en concepto de inversiones un frigorífico, que ahora los norteamericanos dicen no corresponde a nosotros y llevan, y le obligan al propietario a vender. Yo quiero aclarar una cosa. Al señor Cartes no lo conozco. Lo conozco solamente de vista y una sola vez estreché su mano cuando fui para el juramento como embajador paraguayo en Cuba de mi amigo que ya falleció, Bebito Cano Radil. Fue la única vez. No tengo ningún tipo de relación con él, pero me afecta que como paraguayos nosotros tengamos que desechar y desterrar algo que lo tenemos allí. El 75% de la carne, del negocio de la carne, tienen frigoríficos brasileños. Y esto estaba apareciendo en el firmamento comercial e industrial paraguayo, como una manera de hacerle frente a los brasileños. Y resulta que ahora le obligamos al paraguayo. ¿Y dónde está el gobierno paraguayo que tiene que salir en defensa de un paraguayo? Nada. Este presidente que tenemos creo que es lo peor que parió el Paraguay. Nunca tuvimos un presidente tan mediocre y tan irracional como este que tenemos. No salió a defender en nada. Yo estaba viendo con mucha simpatía la aparición de un frigorífico paraguayo para tratar de poner freno a esto que los brasileños nos imponen los precios como ellos quieren. Pagan a los ganaderos el precio que ellos quieren. Y bueno, cuando iba a haber una industria paraguaya, nosotros somos los primeros, o sea, no nosotros, sino no quiero utilizar un término indebido, pero voy a decir, el mediocre presidente paraguayo no hizo absolutamente nada para defender los intereses de un paraguayo. Por eso ese es otro capítulo que tenemos que estudiar por separado y después vamos a hablar con alguien que va a ser senador de la República y probablemente con él vamos a tocar este tema con mayor profundidad. Claro. Pero continuando con usted, doctor, quiero que sepa que su invitación no es producto de la casualidad. Nada es producto de la casualidad en el mundo. Lo trajimos acá porque lo conocemos en su trayectoria. Y lo trajimos acá por el conocimiento que usted tiene en la materia. Y lo trajimos acá porque hay muchas voces de gente que no sabe absolutamente nada. Entonces confunde a la opinión pública nacional. Y esa confusión es mala porque va a parecer después que nos defendimos con altura o muchos otros epítetos indebidos. Sin embargo, con usted tenemos la precisa en sus informaciones, en sus manifestaciones. Y caramba, gente como usted hacía falta que esté asesorándole al ministro de Relaciones Exteriores que tenía que haber estado ayer cuando juró el nuevo director de Itaipú. Tenía que haber estado él y tenía que haber dicho los intereses paraguayos son estos. Nada. Y nada porque no sirve para nada. Entonces, sin embargo, el presidente brasileño nos demostró la calidad de hombre público que es. Que siendo apenas un señor que terminó la primaria, tiene la altura de un líder internacional. La verdad es que nos demostró cómo tiene que ser el presidente de la República. Bueno, acá una de las cosas que yo siempre cuestiono es que me pongan freno y me pongan tijera. Y tengo que admitir que después de Stroessner esto es lo peor de las tijeras. Pero vamos a admitir el tijerazo
y vamos a suspender la ilustrada conversación que estamos teniendo acá con el doctor. Continuamos con satisfacción nuestro programa, que siempre dijimos que creemos que es un programa diferente. Sí, yo creo que sí. Un programa serio y un programa con la participación de la gente más ilustrada que tiene este país. Acá no hay grosería, acá no se dice estupideces. Entonces, continuamos con usted, doctor, y lo escuchamos. Sí, Estamos por tocar un tema demasiado importante cuando le interrumpí yo, y discúlpeme. No, está bien. Justamente estabas hablando que lo que había dicho Lula y que nosotros, no sé, parece que nos quedamos callados. Y eso tiene una única explicación. Acá en Paraguay, hoy, no sabemos qué es lo que queremos con relación al anexo C. Eso es la verdad. No sabemos qué es lo que vamos a pedir. Terrible. Y ojalá, digo siempre ojalá, no se vaya nuestro representante en las negociaciones y que diga, queremos precio de mercado. Por favor, en Brasil no existe precio de mercado. Métanse eso bien en la cabeza. Existen dos ambientes de comercialización que no tienen precio de mercado. Y por eso es que no le decimos nada. Y lo peor es que ya estamos súper atrasados. ¿Por qué estamos atrasados? Dice, vamos a renegociar el anexo C en el 2023. Estamos en el anexo en el 2023. Ahora dicen, vamos a hablar sobre la renegociación en agosto, suponiendo que algunos iluminados sustituyan a los que están aquí hoy y tengan alguna propuesta para llevar a las negociaciones. Cosas que ya debíamos haber estado negociando como mínimo el año pasado. Como mínimo. ¿Por qué te digo eso? ¿Qué es el anexo C? El anexo C, principalmente, aparte de los royalties, toda esa historia, lo que fija es la tarifa de Itaipú. Y en la composición de la fijación de la tarifa de Itaipú, una de las cosas más pesadas es la deuda de Itaipú. Y la deuda de Itaipú, te cuento más, doctor, si nosotros agarramos y miramos la historia, miramos lo que estaba previsto, la deuda de Itaipú en los últimos 3 años, estamos 2023, 2022, 2021, era 400 y pocos millones, ¿no? Ya. Eso es lo que está programado en la RCA 006 de 97 y por el cual se llegó a esa deuda que hoy tenemos. Entonces, la primera pregunta que surge ahí, ¿se mantuvo eso? Y si no se mantuvo, ¿por qué no se mantuvo? Primera cosa. Y si la deuda que pagamos en el 2021, 2022 y 2023 era nada más que 400 y algo millones, a diferencia de lo que se pagaba otros años que rondaba los 2.000 millones de dólares, ¿qué se hizo esa plata? Porque ahora se está hablando de bajar la tarifa, pero en el 2021 todavía teníamos una tarifa alta y teníamos una deuda que pagar chiquitita. Debe haber sobrado miles de millones de dólares. Eso es lo que yo entiendo si miro los datos. Entonces, lo que yo quiero preguntar es, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y por eso es que yo digo que nosotros no tenemos propuesta. La fijación de la tarifa se hace en octubre del año anterior para este año. O sea que la tarifa del 2023
ya se tiene que haber discutido en octubre, septiembre del 2022. ¿Y por qué no se discutió? ¿Por qué no se habló? ¿Y qué se discutió en el 2021? En el 2020. Esas son dudas que yo creo que en algún momento alguien va a tener que explicar, porque hay demasiado. Tenemos que pedirle explicación al ciudadano paraguayo que se llama Yosel. Hay demasiado plata que no se tiene explicación. Y si alguien quiere pruebas de lo que yo estoy diciendo, que mire la RCA 006 del 97, donde está detallado lo que se le tiene que pagar a la Electrobras, y ahí va a encontrar que en el 2022, 2021, 2023 era 400 y algo millones. Y en los otros años era 2.000 millones, 1.800 millones, y eso sí justificaba una tarifa del orden de 35, 40 dólares. Pero 400 dólares no justifica. Entonces alguien tiene que explicarle alguna vez, no sé, al pueblo paraguayo. Nos causa risa lo que en realidad tenía que habernos avergonzado de los dirigentes que tenemos, que a estar por las manifestaciones vertidas por usted, alguien se tragó. O algunos se tragaron. Que expliquen. Y va a llegar el día en que también las autoridades paraguayas van a tener que explicar a la ciudadanía qué se hizo de todo esto que se morfaron. Y aquellos que se morfaron, porque acá es fácil. La gente morfa. Y se sigue morfando. ¿Y se lleva a dónde? Supuestamente a la cuna de las operaciones comerciales del mundo. Se lleva a los Estados Unidos. Sí. La plata que se morfaron de Itaipú, de Yacinetá, está en los Estados Unidos. Los grandes ladrones de este país, ¿dónde llevaron su plata? En los Estados Unidos. Desde Stroessner para arriba, a los Estados Unidos. Vamos a hacer justicia. Los norteamericanos ahora le piden a este señor Cartes para que se desprenda de sus bienes, y creo que quieren traer inversionistas norteamericanos en vez de él. Y bueno, nosotros vamos a exigir también alguna vez que toda esa plata paraguaya que fue a Miami y que fue a los Estados Unidos como producto del robo de los paraguayos, que vengan acá. Eso van a tener a su cargo ya los que van a ingresar en el Parlamento Nacional. Porque si van a ir a tomar café nomás, no vale la pena que hayan asumido el compromiso de ser senadores de este país. Así mismo. Vamos a hablar después con un candidato a senador. Y vamos a hablar de todos estos temas. Doctor, le doy el uso de la palabra de vuelta. Bueno, entonces, ese es un tema que hay que realmente aclarar en algún momento. Otro tema es la deuda en sí, ¿verdad? Lo escuchamos hablar a mucha gente hoy en día que Itaipú costó totalmente 66.000 millones de dólares. Mi pregunta es, si ese 66.000 millones de lo que la gente habla es el costo de la construcción o es el valor de la generación de Itaipú, que se puede interpretar como costo porque Itaipú no tiene lucro. Porque si es solamente el costo de la construcción, ese valor es bastante elevado. Nuevamente tomamos esos valores de la RCA que te menciono, 006, y hacemos la suma y encontramos un poco más de 51.000 millones de dólares. 51 a 66 hay una diferencia de 30%. Eso que yo te digo, 51.000 millones, es el costo de la obra en sí.
no incluye los gastos que, como te digo, son los royalties, compensaciones, ahí entra una migaja de obras sociales, que no creo que llegue al 30% tampoco, pero bueno, hay ahí también algo para investigar. Y doctor, esos temas aparentemente complejos son simples de investigar. Un poder, ¿cómo se llama? Una fiscalía técnica lo va a quitar, pero así, al vuelo. Eso es fácil de calcular. ¿Y por qué no lo hace? Nuevamente caemos que aquí no tenemos especialistas en la materia, ni en la fiscalía, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque no se le prepara a nuestra gente. Esa es la verdad. Entonces, tenemos más una gran duda que tenemos que alguna vez aclarar. Ahora, dentro de esa duda, esos 51.000 millones, está la previsión de desembolso a la Electrobras, calculado en base al arreglo que se hizo en el 97-98 sobre la deuda de Itaipú, en donde se dolarizó la deuda. Entonces, la deuda en aquel momento se agarró y se dividió en 3 parcelas. La primera parcela, que dice deuda vencida, ya fue también motivo de mucha discusión, porque en Itaipú no puede haber deuda vencida. El propio anexo C dice que de un año para el otro, si hay saldo negativo, se tiene que cargar la tarifa. Y si hay positivo, también se le debe cargar la tarifa. O sea, que deuda vencida no debería existir. Pero sin embargo, hubo ahí un 5.000 millones, casi 5.000 millones, que se colocó y bueno, se pagó. Hoy en día Itaipú ya no debe nada. Después viene el principal, que es casi 11.000 millones de dólares, en donde con bombos y platillos dicen: el Brasil no disminuyó los intereses. Si vos analizás, te vas a caer de espalda y de risa. ¿Por qué? Porque el interés, que era del 10%, cayó al 7%. Pero en esas letras chiquititas decía que se le debe aplicar a la deuda la corrección por la inflación americana. Entonces, esa supuesta disminución del 10 al 7, algunas veces lo levantaba del 7 al 13. Entonces, no hubo esas cosas, no sé por qué nadie nunca dice nada, nadie analiza. Las veces que yo he publicado, nadie ni le dio pelota. Y bueno, inclusive me costó caro, pero bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, doctor, ¿en qué sentido le costó caro? Y yo estuve suspendido en Itaipú durante 9 años por haber osado levantar la voz para contar en el periódico esto que te estoy contando ahora. Y me dijeron que le querían fundir a los directores. Y claro que le quería fundir, si fundirle significaba reconocer que estaban vendiendo la soberanía nacional. Bueno, pero eso me costó 9 años de ostracismo. Yo vine recibido flamante de doctor, estuve en los Estados Unidos, y vine y veo el desastre que hay ahí. Y a veces justo me llama y me dice: ¿no querés opinar esto? La primera cosa que hice fue opinar, y eso me costó 9 años de ostracismo. Y lo peor no es eso, lo peor. Yo creo que Itaipú
no puedo decir, ¿verdad? Pero vos sabés que 3 años ellos me tuvieron sin salario, sin educación, sin vale alimentación. Y yo salí de Itaipú suspendido, creo que no tenía dinero ni para pagar un mes de gasto. Tenía hijas en el colegio, tenía compromisos y a ellos no les interesó nada. 3 años estuve así. Había algunos amigos que me daban algunas ayuditas y después me fui a la universidad a ganar menos del salario mínimo y ajustándome fui sobreviviendo 9 años. No tanto así porque después vino el gobierno de Fernando Lugo que me invitó a ir a Yacyretá y ahí por lo menos ya tenía un ingreso otra vez más razonable, ¿verdad? Pero tenía una deuda gigantesca. y, ¿Cómo que estuvo en el gobierno de Lugo? y yo al comienzo estuve como director general paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Yo le agradecí mucho a Lugo y hay cosas también que le critico, porque yo digo, las cosas buenas hay que resaltar, pero las cosas que vale la pena criticar, también lo hay que criticar. Cuando yo estaba en Yacyretá, yo era entendido en la materia, a mí nadie me iba a joder nada. Entonces planeamos la construcción de Añacuá. Nuestro planeamiento de Añacuá prevía, y yo le dije a Lugo, vos vas a inaugurar Añacuá antes de que termine tu gobierno. Íbamos a construir Añacuá en menos de 4 años y medio. Hoy, ¿cuánto pasaron? Más de 5 o 6 años Añacuá y visto que ni el 30% avanzó. Digo, mirá tampoco lo que Lugo hizo. Otra cosa. Y lo echaron a Lugo y el voto decisivo por echarlo a Lugo fue el de Alegre. Y otra cosa. La verdad. Y hoy quiere ser socio de Lugo. No, pues, un poquito de coherencia por lo menos tenemos que tener la gente que está en la clase política. Y así mismo, doctor. Si no, no vale la pena. Esas son cosas que yo critico y creo que lo critico con razón y bueno, lastimosamente es así. Pero Añacuá con una centralita así chiquitita de menos que Acaraí no sirve ni para un mes de la demanda paraguaya. Entonces, ¿qué tanto también, verdad? Pero es más una central, ¿verdad? Pero es insignificante. Y es 200 megawatt y la mitad de Argentina y la mitad paraguaya. Y Acaraí es 200 en total paraguaya. Entonces, ingeniero, una pregunta. Una pregunta de un lego. Añacuá está totalmente en territorio paraguayo. ¿Por qué tendría que ser la mitad argentina? No, en realidad es así. Está la central de Yacyretá y tiene ahí su área de embalse, ¿verdad? Y ahí el agua que está todo para acá es el embalse de Yacyretá. Se va a construir Añacuá quebrando el embalse. O sea que en realidad es una obra de Yacyretá otra vez. ¿Está al lado paraguayo? Sí está al lado paraguayo. Pero no queremos decir que es el lado paraguayo. Porque el embalse en teoría mitad, es mitad paraguaya y mitad argentina. Ese es otro problema. Yo me había opuesto a que quiebren el embalse porque nadie en mi época me dijo no va a armar un desastre ecológico al quebrar el embalse. Nadie fue capaz de decirme. Fui a consultar especialistas en los Estados Unidos, donde aparentemente están las luces de todo, ¿verdad? Nadie me aseguró. Entonces íbamos a construir Añacuá aprovechando el vertedero Añacuá, por el donde se tira luego obligatoriamente agua, porque esa agua es la que va circundando la ciudad de Ayola. Entonces ahí vamos a construir la central.
de la misma capacidad que lo que están haciendo hoy, pero lo íbamos a hacer en menos de 4 años y medio más o menos. Le quería dar a Fernando Lugo el placer de inaugurar una nueva centralita, pero iba a estar ahí, ¿verdad? Y otra cosa más, doctor, que ya va a cortar de vuelta. Bueno, sí, hablamos después. No hay problema. Vamos a cortar otra vez, lastimosamente. Sí, el dictador. A instancia del dictador. Continuamos con nuestro programa. Nos fuimos un poquitito a otro lado, pero vamos a volver sobre el cauce del río, de Itaipú. Es lo que importa, es lo que interesa, y es sobre el tema que hay muchas versiones, unas más alejadas de la verdad que otras. Entonces la voz autorizada suya, ingeniero, es la que queremos escuchar. Bueno, estábamos hablando de la deuda, ¿verdad? Y ya expusimos cuáles son las dudas asociadas a las deudas, y lo que me faltó mencionar es que dentro de esta deuda que está fijada existen lo que podríamos llamarles deudas, vamos al término que todo el mundo usa, deuda espuria. ¿Cuál sería la deuda espuria? Uno es la famosa deuda vencida, que lo pagamos 5.000 millones de dólares. Otra es la doble indexación, porque como interés ya está sobre la deuda el interés, y vamos a aplicarle otra vez un otro interés dependiendo de la inflación americana. Esa es la famosa doble indexación, que en un momento dado yo creo que ya fue imposible mantenerlo y lo cortaron. Fue aparentemente una victoria, lo cortamos, la doble indexación. La victoria hubiera sido ¿cómo vamos a recuperar? Porque eso también significó más de 5.000 millones de dólares. La alegría fue haberlo cortado, y la tristeza es que nadie habló de esa deuda, cómo recuperarlo, y hoy en día ya desapareció, ¿verdad? El tiempo se encargó de... Y el tiempo se encargó, y lastimosamente hay 3 años ahí donde tenemos que aclarar un poco qué es lo que pasó con ese. Entonces, existen cosas que nosotros podemos llevar en un ámbito de negociación. Yo digo que si vamos a caer en reclamaciones de cosas 50 años atrás, dice precio justo, no va a salir. Nosotros tenemos que, a mi criterio, enfocarnos en cosas concretas y que podamos obtener siendo también favorables para el Brasil. Porque si va a ser solo favorable para nosotros, significa que va a ser perjudicial para ellos. Y ya hablamos de las miles centrales, porque las térmicas más las hidroeléctricas son más de 1.000. No vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces, no sé, hay mucha gente que no concuerda, ¿verdad? Para mí que una opción válida sería formar un comité binacional de negociación de venta de la energía de Itaipú. Porque en el mercado brasileño, Itaipú entra como producto importado. Entonces tenemos que tratar de sacarle de todo ese montón de reglas que existe en el mercado, en el sistema energético brasileño, y a ir ver
cómo obtener beneficio para los dos países. Así vamos a conseguir algo. Si obtenemos un beneficio de 100, 50 para ellos y 50 para nosotros, seguramente ellos van a estar de acuerdo. Pero si entramos en esa historia que nosotros queremos ganar todo porque ellos nos estafaron durante 50 años, no vamos a conseguir nada. Nosotros tenemos que valorar. Itaipú hoy vale ¿cuánto? Cerca de 80.000 millones, 75.000 millones de dólares. Y nosotros somos dueños de la mitad. De la mitad de ese bien es paraguayo. Entonces nosotros tenemos que saber negociar, porque el dueño de los otros, de la otra mitad son ellos. Entonces tenemos que quitar resultados positivos para los dos. Ese es el enfoque que yo veo que tal vez funcione. Porque si vamos hablando, no, porque yo quiero libre disponibilidad porque voy a vender la energía a otros países. ¿A quién le vas a vender? A la Argentina. En la Argentina tenemos una línea de 500 que mal le sirve para Yacyretá. ¿Y cómo vamos a venderle a la Argentina? Al Uruguay, ¿por dónde llegamos al Uruguay? No tenemos vías para llegar al Uruguay. A Chile, ¿a dónde? ¿Por dónde? Nosotros pues somos un país mediterráneo en donde no tenemos mucho juego de cintura. Lo que nosotros tenemos una capacidad impresionante es para negociar con el Brasil. ¿Por qué? Porque el Brasil tiene 60 Hz, nosotros 50. Pero tenemos una estación conversora gigantesca donde toda la energía paraguaya podemos meter en el mercado brasileño. O si no, no hay como venderle al Brasil. Y vamos a venderle a la Argentina, no veo cómo. A Perú, atractivo el mercado peruano. Porque si vemos, no sé si a veces es verdad en las revistas técnicas sudamericanas, el precio en el Uruguay dice $200 el megawatt. Aquí en Paraguay estamos peleando de que sea 20 la energía de Itaipú. En Chile está por ahí cerca también, en Perú también. Pero para llegar a esos países nosotros tenemos que cruzar o el Argentina o el Brasil. Y si el negocio es bueno, ya ellos mismos le venden. Entonces, para que ellos nos permitan a nosotros vender a través de las líneas de ellos nuestra energía y poder lucrar con ese valor, posiblemente vamos a estar pateando la olla de ellos. Entonces, claro que no nos van a dejar, tenemos que ser conscientes de esas cosas, ¿verdad? No es hablar y decir, bueno, vamos a venderle al Uruguay. ¿Por dónde? No tenemos cómo llegarle al Uruguay. Son cuestiones elementales que hay que saber. Y son cuestiones elementales que sabiendo se nos miente. Eso es lo malo. Es como si nos consideraran a todos los paraguayos como si hubiéramos sido unos borregos. Exacto. Esa es la verdad. Infelizmente, pero es así. Yo recordándome una anécdota nomás, se nombró un embajador paraguayo en el Uruguay. La primera declaración de este embajador es: mi prioridad va a ser vender la energía al Uruguay. Y yo también en esa época estaba suspendido, castigado, y escribí en el diario: este señor embajador piensa que va a enlatar la energía y va a vender al Uruguay, porque no hay cómo llegarle al Uruguay. El Uruguay llega a líneas de baja potencia y ya le vende Argentina, ya le vende Brasil, y al valor, ese valor elevado, y eso están lucrando ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser realistas, la visión que tenemos que tener
visión de las posibilidades que el mercado energético nos puede dar, tenemos que tenerlo claro. No podemos ir a hablar, y mucho menos querer, como se dice, gritar de gallo, porque ellos no se van a reír de nosotros. ¿Qué hicieron? Vamos a volver otra vez a un caso muy argel, ¿verdad? Pero es así, el famoso acuerdo Cartes-Macri. Venció el anexo C de Yacyretá. Cartes y Macri firmaron un acuerdo en donde en las entrelíneas decía: esta cláusula será reajustada conforme fórmula de reajuste del anexo C de Yacyretá. Automáticamente estaban validando el anexo C viejo de Yacyretá por más 30 años. Lastimosamente esa es nuestra realidad, y yo digo, vamos a estudiar bien el tema. Vamos a estudiar nuestros, digamos, especialistas que comiencen conociendo el mercado en donde van a ir a jugar y lleven con propuestas claras, beneficiosas para ambos países. Así vamos a conseguir algo. Lo contrario, y mira, llorar sobre la leche derramada, yo digo que es pérdida de tiempo. Llorar, pobre, cerramos todo, ya no van a tomar, ya, ojoma. Y bueno, y está así, la deuda espuria, que esto, aquello. Ya se fue. Ingeniero, Esa es la verdad. yo soy un ciudadano paraguayo que alguna vez también estuve en la función pública electoral y sigo preocupado por la suerte de mi país, que es nuestro país. Sí. Y me permito, por experiencia y porque creo que no tengo techo de vidrio, lo digo públicamente, hago un llamado a los candidatos que puedan llegar a la presidencia de la República, que tomen con seriedad este tema de Itaipú y que tomen con seriedad las manifestaciones vertidas por usted. Y no quiero hacer en este momento un mal, no quiero actuar de intermediario, pero creo que ninguno de los que surjan en abril de este año pueden prescindir de los servicios que usted puede prestar en Itaipú. Y no lo digo por ponerme bien con usted, lo digo pensando en los intereses de mi patria, que es nuestra patria, y pensando en todas las barbaridades que se dicen, en donde no escuché un razonamiento tan lógico como el suyo. Me reconforta encontrar paraguayos como usted que sepan de nuestra realidad y sepan cómo negociar. Porque acá es cuestión de negociar y saber negociar, pero para lo cual tenemos que llevar a la gente más entendida, más idónea. Entonces, la reiteración de ese llamado que hago como ciudadano a Peña, a Alegre, a Euclides, a Payo o a quien sea el presidente electo en abril del 2023. Creo que nos están indicando infelizmente la terminación de nuestro programa. Créame, doctor, que me siento confortado y reconfortado con la presencia suya, y creo que la ciudadanía que está viendo este programa va a estar también satisfecha por las opiniones vertidas, al escuchar las opiniones vertidas por usted, que son verdades y que son instrumentos necesarios para una buena negociación con el Brasil, en donde se requiere buena voluntad e inteligencia. Y son dos cosas. Muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor. Yo soy el agradecido por la invitación. Lastimosamente no pudimos tocar un tema fundamental para nuestro país, que es la crisis energética que en pocos años
va a dejar al país con crisis de luz. Pero lastimosamente no podemos más hablar al respecto. En otra oportunidad vamos a hablar. Gracias, doctor, por la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la audiencia. Muchas gracias a los compañeros que estuvieron dirigiendo este programa. Caramba, hasta pronto.